¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a mi segunda reacción a la gran noticia del viernes. Canelo Álvarez va a enfrentar a Jermell y no Jermall el día 30 de septiembre en una pelea que ya está siendo promovida y está siendo promocionada como un choque histórico entre dos indiscutibles. De hecho, el propio Stephen Espinoza, el principal de Showtime, ha sido quien ha empujado, le ha dado el primer empujón al carro al cual van a montar toda la promoción. Dos indiscutibles. Infelizmente hay mucha gente que ya comenzó a creerse ese cuento de los indiscutibles y lo está defendiendo a brazo partido en las redes sociales. Por más que se trata de grupos pequeños, realmente ha desaparecido totalmente aquel apoyo masivo que tiempo atrás tenía Canelo Álvarez para este mismo de historias, para esta misma narrativa. Ocurre de que ahora en la narrativa se involucró PBC, se involucró Al Haymon y también Showtime. Obviamente hay un enorme interés comercial por detrás de todo esto, que es lo que está primando. Porque en definitiva, y ahí está una de las puntas de lo que vamos a abordar en este video, y es el hecho de que ha existido, desde mi punto de vista, esto es una presunción, un gran engaño desde el primer momento sobre quién iba a ser el rival de Canelo Álvarez. Desde mi mirada, tengo hoy la plena certeza, repito, es una mirada individual, tengo la plena certeza de que siempre fue Jermell Charlo. No por un acaso el propio Jermell empezó hace un tiempo atrás promoviendo una posible pelea, realizando un desafío absurdo porque él es un 154 libras. Todos aquellos vientos trajeron estas tormentas. Aquel desafío era los primeros pinitos, de lo que después se transformaría en la pelea que veremos el 30 de septiembre. En ningún momento creo que Jermell Charlo era el rival simplemente porque no estaba en condiciones. Creo que lo que sí se hizo, y ahí está, digamos, el meollo, el nudo de la cuestión, es colocar a Jermell Charlo porque era, en cierta medida, si bien se le iba a cuestionar a Canelo Álvarez, que enfrentara a un hombre con problemas mentales, un hombre que no pelea hace más de 2 años, que está lejos de los gimnasios, como sea, fue alguien al que Canelo siempre se le exigió enfrentar, y Canelo lo evitó. Entonces se le colocó a él por delante para llegar a esto. No, Jermell iba a abandonar, entonces llamaron al hermano y Canelo lo aceptó. No, definitivamente hoy yo creo que siempre fue Jermell Charlo. Ocurre que si de entrada ponen a Jermell Charlo, yo creo que no le iba a dar la cara a ninguno de los organismos, a ninguna de las comisiones y al que ustedes quieran para aceptar eso como normal. Ese silencio cómplice de los organismos que no han dicho nada, absolutamente nada, está, digamos, contemplado debajo de las consecuencias que tomaron en cuenta quienes inventaron toda esta narrativa para colocar primero a Jermell y después vendernos a Jermell. Ese es el punto. Hubo desde un primer momento un engaño a todos, realmente todos nos creímos que era Jermell, pero en definitiva siempre fue Jermell. El más chiquito, porque en definitiva son mellizos, pero uno pelea en 154 y el otro pelea en 160. Canelo Álvarez ya ha estado peleando en 180 libras, por ahí vienen las cosas. Ese es el primer punto de este video en términos de reacción. Lo que me queda también por comentarles es el tema Amir Khan, como está en la portada de este video, y también comentarles eso de subir o bajar divisiones, que con el tema Canelo hay que verlo con pinzas y hay que verlo con lupas, porque siempre ha sido parte de un modus operandi. Por más que muchos se están comiendo ese cuento de que no, Canelo Álvarez ya subió a enfrentar a Bivol, subió a enfrentar a Sergey Kovalev, y que los que suben a pelear con él lo hacen por cuenta y riesgo. Todo eso realmente es una apología de delito, porque en definitiva hay rivales como el propio Amir Khan que fueron puestos en riesgo de vida. Y ese es uno de los puntos que tenemos que tratar en este video. Vamos primero con Amir Khan. Si ustedes lo recuerdan, Amir Khan era un hombre que peleaba en 147 siendo un 140 libras. Pueden ustedes compararlo con lo que es hoy, por ejemplo, Danny García, que nunca dejó de ser un 140 libras, que después subió a 147, siempre tuvo problemas para vencer a sus rivales porque perdió pegada y aumentó su vulnerabilidad al golpe de sus rivales. Repito, 140 peleando en 147, ahora subió a 154 y va a pelear con Erislandy Lara por un título en 160. Eso en el caso de Danny García.
Amir Khan era un 140 que comenzaba a pelear en 147 y que se potenció, que aumentó, que se infló para poder pelear por una gran bolsa contra Canelo Álvarez. En aquel momento Amir Khan era un campeón, era un hombre que estaba allí en la cresta de la ola y que Canelo Álvarez evidentemente lo vendió como una pelea entre campeones. Antes de ese combate, en mi caso personal, yo escribí en ESPN que prácticamente había riesgo de vida para Amir Khan. Después tuve que escribir en ESPN que por suerte a Canelo le alcanzó un golpe. En una pelea que dominó, Amir Khan era un hombre todavía, pero en aquel momento era un hombre técnico, un hombre rápido, de buen trasiego por el cuadrilátero, que Canelo no lo podía encontrar y que realmente estaba ganando la pelea desde los puntos. La estaba dominando y la estaba controlando y Canelo realmente con sus pies planos no lo encontraba. Pero claro, encontró un solo golpe y con ese golpe alcanzó. Estamos hablando de un hombre que según Amir Khan a la hora de la pelea llegó en más de 185 libras. Cuando manejábamos ese número siempre fuimos cuestionados y siempre fuimos criticados por manejarlo. Lo dijo el propio Amir Khan. Tiempo después se supo por boca del propio Eddie Reynoso que siempre Canelo Álvarez caminó sobre las 185 libras. Se trata de un boxeador que ha tenido, aparentemente, buenas capacidades para deshidratarse y después volver a rehidratar y mantener el poder. El asunto fue que un solo golpe lo puso en la lona. Vean la foto de desesperación de Canelo Álvarez en aquel momento, viendo a Amir Khan caído con signos de no recuperarse y que se temió mucho en aquel momento. Realmente fue, de hecho, después Amir Khan estuvo casi 2 años sin volver a la acción. Muchos apelan a que no fue por el golpe de Canelo, yo creo que sí. No sé si sufrió algún tipo de conmoción, pero esa pelea tuvo consecuencias para el físico y la salud de Amir Khan. Y era un hombre que subía 2 divisiones. Si lo traemos al presente, antes que eso, recuerden también que esa misma pelea, el propio Eddie Hearn, que en la época no tenía nada que ver con Canelo, cuestionó precisamente eso y él alegó también que Canelo Álvarez debió colocar algún tipo de cláusula de peso para emparejar la pelea. Ahora, si lo traemos al presente, sabemos que la pelea será entre indiscutible contra indiscutible por los 4 títulos de Canelo Álvarez. O sea, Canelo Álvarez va a pelear en sus 168 libras y necesariamente va a tener que rehidratar sus 10 o 12 libras después de la pelea. Va a llegar más o menos en 180 libras, manteniendo su poder, manteniendo su pegada. En el caso del estadounidense Jermell Charlo, está claro que en este periodo, hasta el día de la pelea, va a tratar de fortalecerse, va a tratar de aumentar peso, pero no va a ganar pegada. Es un proceso muy largo el de ganar pegada y no se consigue en un hombre que mal pudo soportarle en algún momento la pegada a Castaño, en una primera pelea que muchos lo vieron perder, en una segunda pelea que sí dominó en base a su movilidad, porque realmente es rápido, es un muy buen boxeador, pero que tiene derrotas y que para muchos no estaba ni siquiera en condiciones de vencer a la actual versión de Tin Tszyu, con el cual tenía que pelear ahora en el mes de octubre. Por eso, que aumente en 3 meses, llegue a 170, 175 libras para poder pelear contra Canelo Álvarez, va a implicar un mayor peso, va a implicar un mayor volumen, pero al mismo tiempo puede ser más vulnerable a los golpes de Canelo, que como sea pega duro, y al mismo tiempo se va a ver más lento, es decir, va a emparejar las acciones con un Canelo que en este último tiempo tiene problemas de respiración y tiene problemas fundamentalmente en el cardio. Es un hombre que tiene dificultades para trasladarse por el cuadrilátero, se cansa mucho y además necesita un cuadrilátero más chico. ¿Cómo va a compensarlo en esta pelea contra Jermell? Con que Jermell va a ir más pesado, entonces va a ser más lento y va a estar más a tiro de los golpes, de los bombazos de Canelo Álvarez. Y Canelo Álvarez, como en el caso de Amir Khan, le va a bastar un solo golpe para quizás noquear a un hombre que va a llegar más débil, por esa misma razón. No es 154, está subiendo 2 y 3 divisiones a la hora de la pelea. Por ese lado, entonces, que se apele a aquello de que Canelo Álvarez ya subió a pelear contra otros más grandes como Sergey Kovalev o como Dimitri Bivol, es un completo absurdo. Canelo Álvarez es un hombre que hoy puede pelear perfectamente en 168, en 175, y él inclusive tiene desafíos como, por ejemplo, contra Badou Jack,
que lo quería hacer bajar a 180 para enfrentarlo. Eso es una prueba clara de que Canelo Álvarez está muy por encima en peso, en tamaño y en poder que Jermell Charlo. No imaginen ustedes un knockout, por más que Jermell sea más boxeador que Canelo Álvarez. Canelo Álvarez tiene el poder, tiene el aguante y le va a bastar un solo golpe para lastimarlo feo. Por ahí entonces no caben las comparaciones, porque definitivamente Canelo subió a pelear contra un Sergey Kovalev que muchos creen que incluso tuvo su zambullida, pero independiente de eso, le dieron 2 meses de preparación luego de una guerra con Anthony Yarde, y el propio Sergey Kovalev después de la pelea dijo que no tenía ninguna condición de afrontar esa pelea, que solamente lo hizo por el cheque que le iban a pagar. Contra Dimitri Bivol no sabemos qué pasó, pero Canelo Álvarez allí ofreció muchas ventajas que quizás fuera de esas ventajas creían que era pan comido, que capaz que no tenían que exigirle ningún tipo de cláusula, pero definitivamente Canelo peleó en su peso, que son las 175 libras. Un hombre que incluso ha desafiado a pesos pesados como Alexander Usyk, perfectamente puede decirse que es un 175. Ni que hablar que cuando enfrentó a hombres más grandes, como Callum Smith, por ejemplo, lo deshidrató completamente, algo que el propio Callum Smith tiempo después lo reconoció. Es decir, siempre ha utilizado sus ventajas cuando ha enfrentado a hombres más grandes y no ha dejado que los que ha enfrentado más pequeños apliquen el mismo tipo de ventajas, me refiero a cláusulas. Yo creo que lo que correspondería dentro del anuncio de la pelea, lo que hubiera evitado esa crítica mundial, esa ola de indignación y decepción, hubiera sido que Canelo Álvarez hubiera dicho: es verdad, voy a pelear con un 154, pero voy a bajar a hacerlo en 164. Como en algún momento se habló de una posible pelea contra Errol Spence y se citó precisamente esa cifra, las 164 libras, que fueron las mismas 164 que él le colocó, recuerdan, a Julio César Chávez Jr. Le obligó a pelear en 164, so pena de no cobrar la bolsa, la más importante bolsa de toda su carrera. Vimos un verdadero fantasma allí, un deshidratado por completo, un cadavérico Julio César Chávez, que fue otro que puso su vida en riesgo en esa pelea por el tema del cheque, pero fue limitado a 164. Lo justo sería que ahora Canelo hiciera lo mismo, que bajara a 164 para pelear con un campeón de 154. Pero por lo que hemos escuchado, eso no va a suceder. La pelea será en 168. Canelo no permitirá cláusulas que él sí le ha puesto a otros que ha enfrentado. Y eso realmente es información que nunca manejan los que apoyan esa narrativa. Y lo peor de todo son que en las primeras reacciones, quienes se han encargado de comunicar, que blanden la bandera, de que lo dijimos y que todo aquello, que es muy común en estos días, nunca apelan a ese tipo de información que es de archivo y es conocida. Simplemente están justificando y poniendo por delante el indiscutible contra indiscutible y el nuevo desafío de Canelo Álvarez. No sé quién es más cómplice en todo esto, o los organismos, o las comisiones de boxeo, o las autoridades federales que deberían velar por la salud de los atletas que suben a realizar peleas de este tipo, deportes de contacto, o las propias promotoras que están por detrás, o el propio púgil, en este caso, que es un empresario, me refiero a Canelo Álvarez. Yo hasta que le quitaría un poco de responsabilidad a Canelo, porque al final del día es el negocio, ese es el dinero que se pone en el bolsillo. Pero está la promotora por detrás, en este caso PBC, que a mí me está decepcionando con todo esto. Y por el otro lado están los organismos. Un tema de los organismos que si ustedes me preguntan, bueno, los organismos ganan dinero, les quiero decir que no es tanto el dinero que ganan. Al punto de que estoy trabajando en una producción de video que en estos próximos días pretendo ponerla públicamente, postearla en mis canales de Facebook y de YouTube. Y allí ustedes van a ver in situ, con argumentos, con evidencias y con pruebas, cuál es el punto de los organismos con el tema Canelo y lo que en teoría ellos cobran por cada pelea. No piensen que ganan millones, en absoluto. Entonces, como que también entra en contradicción y en incongruencia el hecho de que le den ese apoyo ciego y no sean capaces de reaccionar a una noticia, a un disparate como este de que Canelo va a terminar peleando contra un 154 libras cuando está pendiente la mandatoria de la AMB contra David Morrell, está pendiente esa mandatoria
contra el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, me refiero a David Benavides, que el propio Consejo Mundial de Boxeo organizó una pelea y había dicho Sulaimán de que la pelea que venía era contra Benavides. Realmente hay una complicidad que no tiene sustento, porque a la hora de embolsarse los millones de donde vengan, no hay justificación para el triste papel que están cumpliendo los organismos. Quizás con las críticas debidas uno puede justificar a PBC y a ese mensaje que da exultante de alegría Stephen Espinosa de que será un indiscutible contra otro indiscutible, pensando de que el morbo va a vender mucho en esa pelea, va a provocar una venta masiva y obviamente porque también podría significar la última pelea de Canelo Álvarez. Porque también es bueno aclarar que independiente al riesgo que corre Jermell Charlo, imaginen ustedes una derrota de Canelo Álvarez, en los hechos significa ya el final de su carrera. No solo pierde los títulos, sino que queda sin interés alguno dentro de lo más alto de la división. Pensamos que podría haber una revancha inmediata en ese contrato, donde, de acuerdo a lo que se sabe, está establecido que sea precisamente su hermano, el rival, en caso de que lo venza. Ahí sería así, la pelea estaría listo para enfrentarlo, Jermell Charlo. Y obviamente aumentaría el pago a Canelo Álvarez, que es otro punto también de este video para concluir de las novedades que tiene, de que no crean ustedes que hay mucho dinero de por medio en todo esto. Canelo Álvarez va a ir ganando de esos 100 millones a medida que vaya subiendo el nivel de oposición. Es decir, tampoco lo consideran a Jermell Charlo, los propios promotores de este evento, un gran nivel de oposición. Por ahí viene la cosa de esto de lo que cobra Canelo, de todo eso. Yo les tengo más adelante un video preparado con muy buenos datos, algunos inéditos, pero por lo pronto, en la segunda reacción, lo más sorprendente de todo es las similitudes con el caso Amir Khan, ojalá que no sea igual. Por el otro lado, las reacciones de indignación que bajan de todos lados. Y por el otro, la frialdad y el desparpajo de los promotores de esto, que son PBC, Al Haymon y Showtime, de manejar esto como indiscutible contra indiscutible, importándoles un bledo lo que diga la gente y sabiendo que por detrás lo único que hay es un gran interés económico. De esa manera lo vamos a tratar, independiente al análisis boxístico que merece como toda pelea, pero siempre sin dejar de lado la crítica a toda esa manera, ese manoseo que está teniendo el boxeo profesional, que está indignando a tanta gente. Basta leer los comentarios debajo de mis videos y que alguien tiene que decirlos. Está bien que haya gente que aplauda, pero en este lugar al menos vamos a seguir con las críticas a quien sea, sin filtro y como siempre, a la yugular.